El Día de las Madres siempre había sido una fecha tranquila para mí. Nunca esperé regalos caros ni grandes celebraciones. Con que mi hijo viniera a verme, con que se sentara unos minutos en la mesa donde lo crié, para mí ya era suficiente. Ese día, Daniel llegó puntual, como casi nunca. Traía flores, un pastel y esa sonrisa segura que adquirió desde que el dinero dejó de ser una preocupación en su vida. Detrás de él venía Valeria, mi nuera. Elegante, silenciosa, observándolo todo sin decir una palabra. Nos sentamos en la sala. Yo todavía llevaba el delantal puesto. Había estado cocinando desde temprano. Entonces Daniel me miró fijamente, con un tono que no supe leer en ese momento, y me preguntó: «Mamá, dime una cosa. ¿Sí te están llegando los 8,000 pesos que te mando cada mes?» Sentí que el aire desaparecía de la habitación. Por un segundo pensé que había escuchado mal, o que él estaba bromeando. Pero su expresión era seria, orgullosa incluso, como alguien que espera agradecimiento. Yo me quedé en silencio, no porque no supiera qué decir, sino porque no entendía de qué estaba hablando. Valeria permanecía de pie detrás de él. No intervino, solo me miraba. «Hijo», dije al fin, despacio, tratando de no temblar. «La iglesia es la que me ayuda a comer». Daniel frunció el ceño. «Voy a San José 2 veces por semana», continué. «Las hermanas me dan despensa. A veces los vecinos me ayudan con los recibos». Nadie habló. El silencio se volvió tan pesado que podía escucharse el reloj de la pared. Valeria bajó la mirada. Daniel me observaba como si algo no encajara. «Si tú fueras esa madre, dime, ¿qué pensarías en ese momento?» Porque yo solo pensaba una cosa. Si mi hijo dice que me manda dinero, entonces ¿dónde está? Daniel fue el primero en romper el silencio. «Mamá, te los mando desde hace 9 meses, sin falta, todos los meses», y ahí entendí que algo muy grave acababa de empezar. Esta casa ha sido mi mundo durante más de 40 años. Cada pared, cada grieta, cada mueble viejo guarda una parte de mi vida. Y aquí crié a mi hijo. Aquí lo vi dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras, llorar sus primeras tristezas. No es una casa bonita, pero es una casa honesta. Y durante décadas fue suficiente. Cuando mi esposo murió, Daniel apenas tenía 8 años. De un día para otro, me quedé sola con un niño, una hipoteca pequeña y muchas cuentas que no esperaban. No tuve tiempo para caerme. Aprendí a ser madre y padre al mismo tiempo. Trabajé limpiando casas, cosiendo ropa ajena, vendiendo lo que pudiera. Regresaba cansada, pero siempre había comida caliente y una sonrisa para mi hijo. Daniel creció viendo sacrificios silenciosos. Nunca le conté cuántas noches me acosté sin cenar para que él tuviera más. Nunca le dije cuántas veces lloré en el baño para que no me escuchara. Solo hice lo que cualquier madre haría. Los años pasaron. Mi hijo estudió, se fue, prosperó. Hoy es un hombre exitoso. Usa trajes caros, maneja un coche nuevo y habla de negocios con naturalidad. Yo sigo aquí, en la misma casa, con los mismos muebles, con la misma rutina sencilla. No me avergüenza, nunca quise más de lo necesario. A veces Daniel me pregunta por qué no cambio el sofá, por qué no pinto la fachada, por qué sigo usando el mismo refrigerador viejo. Yo le sonrío y le digo que funciona, que no hace falta más. Desde que se casó con Valeria, las visitas cambiaron. Antes venía solo, se sentaba conmigo en la cocina, comíamos juntos y hablábamos de todo. Con ella, todo se volvió más correcto, más medido. Valeria siempre fue educada, nunca me levantó la voz ni me faltó al respeto. Pero había una distancia invisible, como si siempre estuviera de paso. Llegaba bien arreglada, con perfume caro,
Miraba alrededor con curiosidad, pero sin tocar nada. Se sentaba derecha. Hablaba lo justo. Nunca se quedaba mucho tiempo. Nunca preguntó si necesitaba algo. Nunca preguntó cómo me sentía. Yo tampoco pregunté. Aprendí hace tiempo que hay silencios que pesan más que las palabras. A veces, cuando los veía juntos, no podía evitar comparar nuestras vidas. Mi hijo rodeado de comodidades, viajando, creciendo. Yo contando monedas antes de ir al mercado. No sentía envidia. Sentía una especie de distancia nueva, como si ya no perteneciera a su mundo. Si eres madre o padre, entenderás este silencio. Ese momento en el que amas igual, pero sabes que algo ha cambiado. Esa tarde, después de la pregunta sobre el dinero, Daniel empezó a caminar por la sala. Miraba los muebles, las paredes, el techo, como si de pronto todo le pareciera extraño. «Mamá», dijo finalmente, «¿por qué no me dijiste que estabas pasando necesidades?» No quise responder eso, porque nunca quise que se sintiera culpable, porque siempre pensé que mientras él estuviera bien, yo también lo estaría. Entonces, él dijo algo que me hizo levantar la mirada. Valeria me dijo que venía cada mes a traerte el dinero, que ustedes platicaban y que tú estabas agradecida. Sentí un nudo en el pecho. Valeria, que hasta ese momento había permanecido callada, bajó los ojos. Yo no sabía qué decir. Solo sabía una cosa. Valeria nunca me había entregado ningún dinero. Y en ese instante comprendí que la historia que mi hijo creía conocer no era la misma que yo había vivido. Nunca pensé que tendría que explicar mi pobreza frente a mi propio hijo, no porque me avergonzara, sino porque nunca creí que fuera necesario. Para mí, sobrevivir había sido suficiente. Pero esa tarde, sentada en la misma sala donde él había aprendido a leer, me di cuenta de que debía decirlo todo, aunque doliera. Daniel me miraba esperando una respuesta. Yo respiré hondo y hablé con la verdad, sin adornos. «Hijo, yo no recibo dinero tuyo. Desde hace meses voy a la iglesia de San José. 2 veces por semana, ahí me dan despensa, arroz, frijoles, aceite. Con eso me arreglo». Él abrió los ojos, sorprendido. «Cuando no me alcanza para la luz, continué. Le pido ayuda a don Ernesto, el vecino de enfrente. Le pago poco a poco. No es fácil pedir, pero a veces no hay de otra». Daniel se pasó la mano por la cara. Caminó unos pasos, como si el suelo se hubiera vuelto inestable bajo sus pies. «Pero mamá, yo te mando el dinero», dijo. «Lo hago porque quiero que estés tranquila, que no te falte nada». Yo asentí. No dudaba de su intención. Dudaba de todo lo demás. Valeria, que hasta entonces había guardado silencio, se acercó un poco. Su voz fue suave, medida, casi preocupada. «Daniel, amor, tal vez tu mamá no recuerda bien. Ya sabes, a veces las personas mayores confunden las cosas». Sentí un frío recorrerme la espalda. No levantó la voz, no me acusó directamente, solo sembró la duda. Y vi cómo esa duda empezaba a formarse en los ojos de mi hijo. «No, Valeria», dije con calma. «Yo recuerdo perfectamente, recuerdo cada peso que gasto. Recuerdo cada día que voy a la iglesia. Si hubiera recibido ese dinero, mi vida sería distinta». Daniel me miró, luego la miró a ella. No dijo nada, pero su silencio me dolió más que cualquier palabra. En ese momento, el timbre sonó. Las 3 cabezas se giraron hacia la puerta. Yo me levanté despacio y fui a abrir. Del otro lado estaba la hermana Lucía, con una sonrisa cansada y 2 bolsas de mandado en las manos. «Buenas tardes, Rosa», me dijo. «Te traigo la despensa de esta semana y quería recordarte que mañana hay junta para la colecta». La hice pasar. Las bolsas eran sencillas, productos básicos, nada que alguien con ingresos regulares necesitaría. Daniel las miró. Miró las latas, el arroz,
¿El pan? La hermana Lucía habló sin saber lo que estaba ocurriendo. Rosa siempre es muy puntual, dijo. Nunca falta y siempre agradece todo, aunque sea poquito. Valeria se quedó inmóvil. Yo sentí una mezcla de vergüenza y alivio. Vergüenza porque mi realidad estaba expuesta. Alivio porque por primera vez alguien más confirmaba mi verdad. Daniel tragó saliva. ¿Desde cuándo vienes por ayuda, mamá?, me preguntó. Desde hace varios meses, hijo. La hermana Lucía asintió. Desde principios de año, confirmó. El silencio volvió a llenar la sala. Esta vez no era pesado, era incómodo. Daniel ya no miraba el piso. Miraba a Valeria. Ella evitaba su mirada. Amor, dijo ella, yo creí que... No terminó la frase. Daniel no gritó, no levantó la voz. Eso fue lo que más miedo me dio. Cuando habló, lo hizo despacio. Valeria, dijiste que venías cada mes. Dijiste que le entregabas el dinero en persona. Ella respiró hondo. Tal vez hubo un malentendido, respondió. Yo vine varias veces, platicamos. Dejé el sobre en la mesa. No, dije, eso no pasó. Mi voz no tembló. No estaba enojada, estaba cansada. La hermana Lucía nos miraba confundida. Yo tomé las bolsas y las llevé a la cocina para darle una salida digna. Cuando regresé, Daniel estaba de pie. Ya no parecía el hijo orgulloso de minutos antes. Parecía un hombre enfrentando a algo que no quería ver. Mamá, dijo finalmente, necesito revisar esto, porque algo no cuadra. No dijo que me creía. Tampoco dijo que no. Solo dijo que necesitaba entender. Y en ese instante supe que la verdad había empezado a abrirse paso, pero que la batalla apenas comenzaba. Después de aquella tarde, algo cambió en el aire de mi casa. Daniel se fue con una expresión que no le conocía. No volvió a llamarme esa noche, ni al día siguiente, y aunque yo intenté seguir con mi rutina, sentí por primera vez una inquietud que no venía de la falta de dinero, sino de algo más profundo. Comencé a notar pequeños detalles, miradas distintas, silencios más largos, comentarios que antes no existían. Una mañana, mientras barría el frente de la casa, escuché a dos vecinas hablando en voz baja. No estaban lejos. No sabían que yo podía oírlas. Dicen que Rosa anda medio confundida últimamente, comentó una. Sí, eso escuché, respondió la otra, que a veces no recuerda bien las cosas. Pobrecita, ya está grande. Sentí que la escoba se me resbalaba de las manos. Confundida. Esa palabra se me quedó clavada en el pecho, no porque fuera cierta, sino porque sabía de dónde venía. Nunca antes nadie había dudado de mi memoria. Yo era la que llevaba las cuentas, la que recordaba fechas, la que sabía exactamente cuánto dinero entraba y salía de esta casa. Ese mismo día fui a la tienda. Don Ernesto, el vecino que a veces me ayudaba con la luz, me miró con una mezcla de lástima y cautela. Rosa, me dijo con cuidado, ¿todo está bien contigo? Sí, respondí, extrañada. ¿Por qué lo preguntas? Nada, nada. Solo tu nuera comentó que estabas pasando por momentos difíciles. No dijo más. No hacía falta. Esa noche no pude dormir. Me senté en la cama repasando cada recuerdo, cada conversación, cada detalle de los últimos meses. Me pregunté si había olvidado algo importante, si quizá, sin darme cuenta, mi mente me estaba jugando una mala pasada. Por primera vez en muchos años, dudé de mí misma. Días después, Daniel vino a verme. No trajo flores, no trajo pastel. Se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas y el ceño fruncido. «Mamá», empezó, «Valeria está preocupada por ti». Levanté la mirada. «¿Preocupada por qué?» «Dice que te nota diferente, que a veces te contradices, que tal vez no recuerdas bien algunas cosas». Sentí un vacío en el estómago. «Daniel», dije despacio, mirándolo a los ojos,
Yo recuerdo perfectamente lo que vivo cada día. Él suspiró. Yo lo sé, mamá, pero ella insiste en que tal vez necesitas ayuda, que no sería malo hablar con un especialista. Ahí entendí todo. No era un comentario aislado, no era una confusión inocente, era una historia que se estaba repitiendo una y otra vez hasta volverse creíble. Valeria nunca me lo dijo de frente, nunca vino a preguntarme cómo me sentía. Prefería susurrarle a mi hijo cuando pensaba que yo no estaba escuchando. Tu mamá está mayor, Daniel. Tal vez necesita ayuda. Es por su bien. Palabras suaves, intenciones duras. Comencé a sentirme observada, como si cada cosa que decía pudiera ser usada en mi contra. Si repetía una historia, era porque estaba confundida. Si olvidaba comprar algo en el mercado, era una señal. Si me molestaba, era agresividad. Y lo más doloroso no era lo que decían los demás. Era ver la duda creciendo poco a poco en los ojos de mi hijo. Si alguna vez te hicieron dudar de tu propia memoria, sabrás lo que se siente. Es como perder el suelo bajo los pies, como si de pronto tu propia voz dejara de tener valor. Una tarde, Valeria vino sola. Se sentó en la sala, con una sonrisa que no me tranquilizó. Rosa, me dijo, no queremos que te sientas atacada. Todo esto es por tu bienestar. Estoy bien, respondí. Claro, claro, dijo asintiendo. Pero a veces uno no se da cuenta cuando necesita apoyo. Apoyo, esa palabra volvió a sonar como amenaza. Antes de irse, se detuvo en la puerta. He estado pensando, dijo, quizás sería buena idea que viniera una doctora. Solo para evaluar, para quedarnos tranquilos todos. No respondí de inmediato. La vi salir de mi casa con paso seguro, como alguien que ya había tomado una decisión. Esa noche, sentada sola en la sala, miré las fotos de mi vida, de mi esposo, de Daniel cuando era niño, de mí misma más joven, más fuerte, pero igual de lúcida. Y supe que algo muy peligroso estaba comenzando. Porque cuando logran convencerte de que no puedes confiar en tu propia mente, pueden quitarte todo lo demás. La mañana en que la doctora llegó a mi casa, yo estaba preparando café. Era una mañana común, silenciosa, de esas que siempre me habían dado paz. Escuché el timbre y pensé que sería alguna vecina o la hermana Lucía. Nunca imaginé lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando abrí la puerta, vi a Valeria de pie, perfectamente arreglada como siempre. A su lado había una mujer que no conocía. Traía un portafolio, lentes y una expresión profesional que me hizo sentir incómoda de inmediato. Rosa, te presento a la doctora Paula Ibarra, dijo Valeria con una sonrisa ensayada. Es especialista. Solo quiere platicar contigo un momento. No me preguntaron si podía. No me avisaron. Simplemente entraron. La doctora se sentó frente a mí, sacó una libreta y comenzó a observarme como si yo fuera un objeto de estudio. Valeria se sentó a un lado, en silencio, cruzando las piernas con tranquilidad. Señora Rosa, empezó la doctora, su familia está preocupada por usted. Nos han comentado que ha tenido episodios de confusión últimamente. Yo sentí un calor subir por mi pecho, pero respiré hondo. No he tenido confusión, respondí. Recuerdo perfectamente lo que hago cada día. La doctora levantó la mirada apenas un segundo y escribió algo en su libreta. ¿Sabe qué día es hoy?, preguntó. Claro que lo sé. ¿Recuerda cuánto dinero recibe mensualmente? No recibo dinero mensual. Otra anotación. ¿Ha olvidado cosas importantes recientemente? No. Cada pregunta sonaba menos como una conversación y más como un interrogatorio. No levanté la voz. No lloré. Me limité a responder con calma, pero por dentro sentía que me estaban desnudando frente a dos desconocidas.
Valeria intervenía, de vez en cuando. «Doctora, yo solo quiero ayudarla», decía. «A veces se altera mucho. Y últimamente insiste en cosas que no pasaron». La miré. «Eso no es cierto», dije. «Tú sabes que no es cierto». Valeria bajó la mirada, como si estuviera triste por mí. La doctora siguió escribiendo. En un momento, sin darse cuenta de que yo podía leer desde mi silla, vi las palabras que anotó. Posible deterioro cognitivo. Sentí una punzada en el estómago. No era solo una opinión, era algo que podía quedar por escrito, algo que podía usarse en mi contra. La entrevista duró casi 1 hora. Me preguntaron sobre mi esposo, sobre mi hijo, sobre fechas, sobre recuerdos. Cada respuesta parecía pasar por un filtro invisible. Si hablaba mucho, era ansiedad. Si hablaba poco, era retraimiento. Cuando por fin se levantaron, la doctora cerró su libreta y sonrió con una compasión que me resultó falsa. «Vamos a necesitar hacer algunos estudios más», dijo, «solo para estar seguros». Yo me puse de pie. «No necesito estudios», respondí. «Necesito respeto». Valeria se apresuró a intervenir. «Rosa, por favor, cálmate. Mira cómo te pones. Por eso estamos preocupados». No grité, no lloré, solo sentí una humillación profunda, como si mi palabra ya no valiera nada. Las acompañé hasta la puerta. Antes de salir, la doctora se inclinó hacia Valeria y creyó que yo no la escuchaba. «Con este tipo de casos», dijo en voz baja, «podemos iniciar un proceso legal si la familia lo considera necesario». Proceso legal. Esas 2 palabras me atravesaron como un golpe. Me quedé inmóvil, fingiendo no haber oído nada. Las vi alejarse por la banqueta, hablando tranquilamente, como si acabaran de tomar una decisión pequeña. Cerré la puerta y me apoyé en ella. Mis piernas temblaban. Proceso legal significaba algo muy claro para mí. Significaba perder el control de mi vida, de mi casa, de mis decisiones, de mi dinero. Significaba que alguien más podría decidir por mí, solo porque habían logrado sembrar la duda suficiente. Me senté en la sala y miré alrededor. Esa casa que había sido mi refugio durante 40 años ahora se sentía frágil, vulnerable, como si de pronto pudiera dejar de ser mía. Pensé en Daniel, pensé en lo que Valeria le había estado diciendo. Pensé en lo fácil que era convencer a alguien de que su madre estaba confundida. Y por primera vez desde que todo comenzó, tuve miedo de verdad. No miedo a estar sola, no miedo a no tener dinero, miedo a que me quitaran mi voz. Porque cuando otros deciden que ya no eres capaz de pensar por ti misma, ya no necesitan robarte nada más. Y supe, en ese momento, que si no hacía algo pronto, iba a perder mucho más que tranquilidad. Iba a perder mi derecho a decidir quién era. Pasaron varios días después de la visita de la doctora. Días en los que viví con una inquietud constante, como si alguien estuviera observando cada uno de mis movimientos. No sabía en quién confiar. Mi propio hijo dudaba, mi nuera sonreía como si nada, y yo me sentía cada vez más pequeña dentro de mi propia casa. Una tarde, mientras regaba las plantas del patio, escuché el timbre. No esperaba a nadie. Me sequé las manos en el delantal y abrí la puerta con cautela. Del otro lado había un hombre que no conocía. Vestía de manera sencilla, pero ordenada. Llevaba una carpeta bajo el brazo y una expresión seria. «¿La señora Rosa Hernández?», preguntó. «Sí», respondí. «Mi nombre es Mateo Ríos. Soy contador. Trabajo con su hijo Daniel. ¿Podemos hablar un momento?». Sentí que el corazón me daba un vuelco. Dudé unos segundos, pero algo en su voz me dio confianza. Lo hice pasar. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Mateo colocó la carpeta frente a él, pero no la abrió de inmediato. Me miró con atención
como si quisiera asegurarse de que yo estaba preparada. «Señora Rosa, lo que voy a decirle puede ser difícil de escuchar», comenzó, «pero creo que usted tiene derecho a saber la verdad». Asentí en silencio. Hace unas semanas, Daniel me pidió que revisara unas transferencias bancarias. Quería confirmar que todo estuviera en orden. Ahí supe que mi hijo, al menos en el fondo, ya no estaba tan seguro como decía. Mateo abrió la carpeta y me mostró unos documentos llenos de números y fechas. Yo no entendía mucho de cuentas, pero reconocí algunos montos. Estos son los depósitos que su hijo ha estado haciendo durante los últimos 9 meses, explicó. ¿Todos por la misma cantidad? ¿A dónde fueron enviados?, pregunté. A una cuenta bancaria a nombre de Valeria Cruz, respondió sin rodeos. Sentí una presión en el pecho, pero no me sorprendí. Algo dentro de mí ya lo sabía. Pero eso no es todo, continuó. Pasó la hoja. Cada vez que el dinero entraba a esa cuenta, era transferido casi de inmediato a otra cuenta distinta. Una cuenta personal que Daniel no conocía. Tragué saliva. ¿Y en qué se gastó?, pregunté con voz baja. Mateo dudó un segundo, como si midiera sus palabras. Ropa de diseñador, joyas, tratamientos de belleza, viajes. También hay pagos mensuales de un departamento en una zona cara de la ciudad. Un departamento. Mientras yo contaba monedas para el mercado, ella estaba pagando un lugar para empezar otra vida. Si esto te indigna, quédate hasta el final. Mateo me miró con seriedad. Señora Rosa, hay algo más que debo decirle. Todo indica que Valeria ha estado preparando su salida desde hace tiempo. Está acumulando dinero y bienes a su nombre. ¿Preparando su salida?, repetí. Sí, todo apunta a que planea dejar a su hijo y quiere hacerlo con ventaja económica. Me quedé en silencio. No sentí rabia, sentí una tristeza profunda. No solo por mí, sino por Daniel, por lo ciego que había estado, por cómo había defendido a alguien que lo estaba usando. ¿Daniel sabe todo esto?, pregunté. Todavía no. Tengo una cita con él mañana, pero pensé que usted debía saberlo antes. Agradecí a Mateo por su honestidad. Cuando se fue, me quedé sentada mucho tiempo mirando la mesa vacía. Todo empezó a tener sentido. El dinero que nunca llegó, las mentiras suaves, las dudas sembradas, la doctora, el proceso legal. No se trataba solo de robarme, se trataba de dejarme sin voz para que nadie cuestionara nada. Esa noche no dormí. Pensé en cada gesto de Valeria, en cada mirada calculada, en cada silencio. Y pensé en mi hijo. Al día siguiente, antes del mediodía, escuché un frenazo frente a mi casa. Me asomé por la ventana y vi a Daniel bajarse del coche. Su rostro estaba pálido. Caminaba rápido, como alguien que acaba de recibir una noticia que le cambió la vida. Supe, antes de que tocara la puerta, que ya había hablado con Mateo. Respiré hondo. La verdad estaba a punto de salir a la luz, pero también sabía algo más. Cuando una persona, como Valeria, pierde el control de la mentira, nunca se va en silencio. Y entendí que lo peor aún no había terminado. Daniel tocó la puerta como si no pudiera esperar un segundo más. Cuando abrí, lo vi distinto. Ya no era el hijo seguro, orgulloso, el hombre que tenía respuestas para todo. Tenía los ojos rojos, la ropa arrugada y una carpeta apretada contra el pecho, como si soltarla fuera a hacer que todo desapareciera. «Mamá», dijo apenas, «necesito entrar». No hizo falta que explicara nada. Lo hice pasar y nos sentamos en la sala. El silencio entre nosotros era espeso, cargado de cosas que ya no podían ocultarse. Mateo me enseñó todo esta mañana, empezó. Las transferencias, las cuentas, el departamento. No lo interrumpí. Lo dejé hablar. Era su momento
de ver lo que yo había vivido en silencio durante meses. Cuando llegué a la casa, continuó. Valeria ya no estaba. Se llevó su ropa, sus cosas, sus joyas. Vació la caja fuerte. Metió la mano en la carpeta y sacó una hoja doblada. Dejó esto. Tomé la carta. La letra era elegante, firme. No temblaba. No pedía perdón. Decía que nuestro matrimonio había sido un error, que yo nunca le di la vida que ella merecía, que siempre puse a mi madre antes que a ella, que se iba con alguien que sí sabía valorarla, que no la buscara. Daniel no pudo seguir leyendo. Se cubrió el rostro con las manos y rompió a llorar. Un llanto profundo, desordenado, como el de un niño que acaba de perder algo que creía seguro. Mamá, murmuró, ella me engañó. Todo este tiempo, no solo con el dinero. Levantó la mirada. Tiene otro hombre desde hace meses. El departamento no era solo para ella. Sentí una punzada en el pecho, pero no de sorpresa, de confirmación. Todo encajaba demasiado bien. Daniel se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. Yo te defendí, mamá, dijo con rabia contra sí mismo. Dudé de ti. Permití que te trataran como si estuvieras confundida. Traje a una doctora a tu casa. Dejé que cuestionaran tu mente. Se detuvo frente a mí. Perdóname, lo miré. Vi en sus ojos vergüenza, culpa, dolor. Vi a mi hijo cayendo desde un lugar muy alto. No supe qué decir de inmediato, porque aunque sus palabras eran sinceras, lo que había pasado no desaparecía con una disculpa. Me senté y le hice una seña para que se sentara frente a mí. Daniel, dije al fin, no solo se trata del dinero, no solo se trata de Valeria. Él bajó la cabeza. Lo sé. Durante meses continué. Yo viví con miedo. Miedo de que me quitaran mi casa. Miedo de que me declararan incapaz. Miedo de que nadie creyera mi palabra. Y tú, sin querer, fuiste parte de eso. Sus hombros se encogieron. Yo pensé que estaba haciendo lo correcto, dijo. Pensé que la estaba protegiendo a ella. Pensé que estaba ayudándote. Lo sé, respondí. Pero pensar no siempre es escuchar. El silencio volvió. Esta vez no era tenso. Era triste. Daniel respiró hondo. Voy a arreglar todo, mamá. Voy a devolverte cada peso. Voy a hablar con esa doctora. Voy a enfrentar lo que sea necesario. Asentí despacio. Eso está bien, hijo. Pero hay algo que necesitas entender. Levantó la mirada. Que recuperar el dinero no recupera la confianza. Que sacar a Valeria de tu vida no borra lo que yo sentí cuando dudaste de mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. ¿Puedes perdonarme?, preguntó con voz quebrada. No respondí de inmediato, porque el perdón no es una palabra que se dice por costumbre. Es una decisión que pesa. Lo miré como cuando era niño, cuando se caía y me buscaba para que lo levantara. Pero ahora ya no era un niño. Era un hombre que había tomado decisiones y debía aprender de ellas. Te amo, Daniel, dije finalmente. Eso no ha cambiado, pero necesito tiempo. Necesito ver con hechos que entiendes lo que pasó. Asintió. Haré lo que sea. Cuando se fue esa tarde, me quedé sola en la sala. Miré la carta que Valeria había dejado aún sobre la mesa. La doblé con cuidado y la guardé en un cajón. No como recuerdo, sino como prueba de una lección dura. Había dicho la verdad. Había sido escuchada. Pero ahora enfrentaba otra pregunta, igual de difícil. Después de todo lo que pasó, ¿podría volver a confiar plenamente en mi hijo? Y mientras apagaba las luces esa noche, supe que la respuesta no sería inmediata, porque algunas heridas no sangran, pero tardan mucho más en cerrar. Daniel regresó a los pocos días. Ya no venía desesperado ni roto como la última vez. Venía serio, más callado, como alguien que había pasado noches enteras pensando en lo que hizo y en lo que perdió.
Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. No habló de inmediato. Esperó. Y ese gesto, tan simple, fue la primera señal de que algo había cambiado. «Mamá», dijo al fin, «he pensado mucho en todo, y quiero pedirte perdón de verdad, no con palabras, sino con hechos». Lo miré con atención. No buscaba lágrimas ni dramatismo. Buscaba claridad. «Yo ya te perdoné en el sentido más profundo», respondí, «porque eres mi hijo y porque cargar rencor solo me haría daño a mí. Pero eso no significa que todo vuelva a ser como antes». Asintió despacio. «Lo entiendo». Respiré hondo. Había ensayado ese momento en mi cabeza muchas veces. «Para que podamos seguir adelante», continué, «necesito poner condiciones». Daniel levantó la mirada. Atento. «Primero, quiero que se retire cualquier reporte médico que se haya hecho sobre mí. Quiero que quede claro, por escrito, que no tengo ningún problema cognitivo. Nadie tiene derecho a cuestionar mi mente sin pruebas reales». No lo dudó. «Y hablé con la doctora», dijo. «Va a retirar todo. Y si no lo hace, tomaré medidas». Eso me dio un poco de alivio, pero no era suficiente. Segundo, el dinero. No quiero sobres, no quiero intermediarios, no quiero explicaciones confusas. Si vas a ayudarme, será de forma transparente, en una cuenta a mi nombre, bajo mi control, sin excepciones. Daniel tragó saliva. «Tienes razón, mamá. Yo debía hacer eso desde el principio». Y tercero, dije mirándolo directamente a los ojos, «necesito respeto, no caridad, no lástima». Respeto, eso significa que mi palabra vale, que no permitirás que nadie vuelva a ponerme en duda, ni una pareja, ni un amigo, ni nadie. El silencio entre nosotros fue largo. «Te fallé en eso», admitió, «y es lo que más me duele». Yo asentí, porque ahí estaba la verdad. No era el dinero, nunca lo fue. Durante meses yo había vivido con muy poco. Me había arreglado con lo básico. Lo que me quitó el sueño no fue la pobreza, sino sentir que dejé de ser una persona confiable para mi propio hijo. Daniel tomó mis manos. «Mamá», dijo, «entiendo ahora que proteger a alguien no significa cerrar los ojos, que amar no es dudar de quien siempre ha estado ahí». Lo escuché sin interrumpirlo. No necesitaba promesas grandes, necesitaba coherencia. Acepté su disculpa. Acepté seguir construyendo una relación. Pero algo dentro de mí ya no era igual, porque cuando alguien duda de ti de esa manera, algo se rompe, y aunque se pueda reparar, nunca vuelve a ser exactamente lo mismo. En los días siguientes, Daniel cumplió lo que dijo, recuperó documentos, organizó las cuentas, me mostró todo sin esconder nada. Yo observaba agradecida, pero con una distancia nueva. Él lo notó. «Mamá», me preguntó una tarde, «¿sigues molesta conmigo?» «No», respondí con honestidad, «ya no estoy molesta, estoy consciente». Eso lo desconcertó, más que un reclamo. «¿Consciente de qué?», preguntó. «De que nuestra relación cambió, de que ahora necesito cuidarme también de ti, no porque seas malo, sino porque eres humano». Bajó la mirada. «Eso duele», dijo. «Lo sé», respondí. «A mí también me dolió aprenderlo. Seguimos viéndonos, seguimos hablando, pero ya no como antes. Yo ya no callaba para no incomodar. Ya no aceptaba explicaciones a medias. Ya no asumía que, por ser madre, debía aguantar todo». Y Daniel empezó a aprender a escuchar sin defenderse. Nuestra relación seguía viva, pero era distinta, más honesta, más frágil, más real. Esa noche, cuando me quedé sola, pensé en todo lo que había pasado, en lo cerca que estuve de perderlo todo, en cómo el perdón no borra las cicatrices, pero sí puede evitar que se infecten. Sabía que el camino por delante no sería sencillo, porque reconstruir una relación después de la traición no es volver atrás,
es aprender a caminar de otra forma. Y mientras apagaba la luz de la cocina, entendí que, aunque seguía amando a mi hijo, ya no podía hacerlo desde el mismo lugar de antes. Algo había cambiado para siempre. Pasaron algunos meses de calma. No una calma perfecta, pero sí suficiente para respirar. Daniel cumplía su palabra. Venía a verme con más frecuencia. Me llamaba sin motivo, escuchaba más de lo que hablaba. Yo seguía con mi rutina, cuidando mi casa, mi espacio y mi paz. Pensé por un momento que tal vez lo peor había quedado atrás. Hasta que un día, Daniel llegó con una sonrisa distinta. «Mamá», me dijo, «estoy saliendo con alguien». No sentí celos, no sentí miedo. Sentí atención, porque después de lo vivido, aprendí a escuchar no solo las palabras, sino los silencios que las acompañan. Se llamaba Laura. Según Daniel, era una buena mujer, trabajadora, independiente, amable. Me habló de ella con entusiasmo, pero también con una prisa que me inquietó, como si necesitara convencerme de algo antes de que yo pudiera formarme mi propia opinión. La conocí unas semanas después. Laura fue correcta, educada, sonriente, pero algo en su manera de observarme me resultó familiar. No era desprecio, era evaluación, como si midiera el espacio que yo ocupaba en la vida de mi hijo. Durante la visita, noté pequeños detalles. Laura hablaba de planes, de viajes, de cambios. Daniel asentía. Yo escuchaba. Después de ese día, las cosas empezaron a cambiar poco a poco. Daniel dejó de venir los domingos. Siempre había un plan distinto, una comida con amigos de ella, un compromiso de último momento, una excusa que, por sí sola, parecía inocente. 13 semanas pasaron sin verlo. No me enojé, no reclamé, observé. Un domingo por la tarde, decidí llamarlo. «Hijo», le dije, «¿estás bien?» «Sí, mamá», respondió. «Solo he estado ocupado». «Entiendo», dije, «pero no te he visto en semanas». Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. «Laura ha tenido muchos compromisos familiares», explicó, «y quiere que yo esté presente». Respiré hondo. «Daniel, ¿recuerdas lo que hablamos después de todo lo que pasó?» «Sí, mamá. Hablamos de no permitir que nadie más se interpusiera entre nosotros», continué, «de no repetir patrones». «No es lo mismo», dijo rápido. «Laura no es como Valeria». «Tal vez no», respondí con calma, «pero los signos son muy parecidos». Se molestó. «Mamá, estás exagerando. Ella solo quiere compartir su vida conmigo». «¿Y qué hay de la tuya?», pregunté. «¿Dónde quedo yo en ese espacio?» El silencio volvió. Ese silencio que ya conocía demasiado bien. «Daniel», seguí, «no te estoy pidiendo que elijas entre ella y yo. Te estoy pidiendo que no me borres para hacer espacio a alguien más». No respondió de inmediato. Esa noche dormí tranquila, porque por primera vez no había callado. Días después, Daniel vino a verme. Se sentó frente a mí, serio. «Laura dice que tú eres muy demandante», me dijo, «que no es normal que un hombre de mi edad tenga que rendir cuentas a su madre». No sentí rabia, sentí claridad. «Eso mismo me dijeron antes», respondí. «¿Y ya sabes cómo terminó?» Daniel se quedó callado. «Le dije que no se trataba de dependencia», continué. «Se trata de respeto, de reconocer de dónde vienes. Ella dice que debo independizarme emocionalmente». «Daniel», le dije, «independizarse no es abandonar. Madurar no es borrar a quien te crió». Lo vi luchar consigo mismo. Vi la duda. Vi el miedo de quedarse solo. Vi la tentación de elegir lo fácil. No le pedí nada más. No le rogué. No lloré. Solo dije una última cosa. Si para estar con alguien tienes que alejarte de mí, entonces esa persona no es para ti. Y si decides seguir por ese camino, lo aceptaré. Pero no voy a fingir que está bien. Me miró largo rato. «Mamá», dijo al fin,
Necesito pensarlo. Asentí. Esa noche, cuando se fue, sentí una paz extraña. Había dicho lo que tenía que decir. Había puesto el límite a tiempo. Ahora la decisión no era mía. Era de él. Y mientras apagaba las luces, me pregunté si esta vez Daniel sería capaz de elegir desde la madurez y no desde el miedo, porque la historia ya había intentado repetirse, y no todos aprenden la lección a la primera. Hoy mi vida es tranquila, no perfecta, pero mía. Sigo viviendo en la misma casa, con las mismas paredes que me vieron crecer como mujer y como madre. Me levanto temprano, preparo mi café, riego mis plantas y organizo mis días a mi manera. Ya no pido permiso para existir. Ya no explico mis decisiones. Aprendí a confiar en mí otra vez. Daniel sigue en mi vida. Nos vemos, hablamos, compartimos tiempo. Pero ahora nuestra relación es distinta. Más clara, más equilibrada. Ya no viene desde la culpa ni desde la obligación. Viene porque quiere estar aquí. Y yo lo recibo desde un lugar nuevo, donde el amor no exige silencio ni sacrificio ciego. Él aprendió a escuchar, yo aprendí a poner límites. Ninguno de los dos es perfecto, pero ambos entendimos algo esencial. El respeto no se negocia ni siquiera dentro de la familia. No necesito lujos para sentirme segura. Necesito dignidad. Necesito que mi palabra valga. Necesito saber que, aunque esté sola en esta casa, no estoy abandonada por mí misma. Durante mucho tiempo, pensé que ser madre significaba aguantarlo todo, callar, ceder, esperar. Hoy sé que no. Ser madre también es enseñarle a un hijo cómo se ve el amor propio, cómo se ve una mujer que se respeta. Es mejor estar sola con dignidad que acompañada sin respeto. Esa fue la lección más dura, pero también la más liberadora. Si llegaste hasta aquí, tal vez esta historia tocó algo en ti. Tal vez te recordó a alguien. Tal vez te viste reflejado en algún silencio, en alguna duda, en algún límite que aún no te atreves a poner. Si te nace, comparte tu historia en los comentarios. A veces leer a otros nos recuerda que no estamos solos. Y si este relato te acompañó, te invito a dejar un like, a suscribirte y a seguir escuchando historias reales contadas desde la verdad y la dignidad. Gracias por escucharme, gracias por quedarte.